Me obligaron a casarme a los 15 años con un hombre de 63, y todo eso a cambio de un simple paquete de frijoles. Sí, aunque suene imposible de creer, mi infancia terminó en el mismo instante en que aquel trato fue sellado entre mi padre y aquel anciano. No hubo flores, no hubo vestido blanco, no hubo ilusión, solo el peso de un destino impuesto, envuelto en hambre y en la desesperación de una familia que ya no tenía nada que comer. Recuerdo perfectamente el día. Yo estaba en el patio de tierra, jugando con un muñeco hecho de trapo viejo, cuando mi madre me llamó con un tono extraño, como si llevara en la garganta un secreto que quemaba. Entré a la casa y vi a mi padre con el hombre. Tenía el cabello completamente blanco, la piel llena de arrugas y una mirada que me heló el corazón. No me sonrió, ni intentó ser amable, solo me observó como si yo fuera un objeto que estaba a punto de comprar. Mi padre bajó los ojos, avergonzado, pero con firmeza en su voz anunció que yo debía obedecer, que era para el bien de todos. Mis hermanos pequeños lloraban de hambre, mi madre no decía palabra, y yo apenas entendía que mi vida se rompía para siempre. No hubo opción. Esa misma tarde me llevaron a la pequeña iglesia del pueblo. El sacerdote, nervioso, murmuraba las palabras rápidas como si supiera que estaba bendiciendo un pecado. Nadie protestó. Nadie me defendió. Y yo, con 15 años recién cumplidos, repetí un sí ahogado en lágrimas, sin comprender del todo qué significaba convertirme en esposa de un hombre tan mayor, pero sintiendo el peso de una condena que caía sobre mis hombros. El paquete de frijoles estaba sobre la mesa de mi casa, como un trofeo amargo. Cada grano me recordaba que yo ya no era una niña libre, sino la moneda de cambio de la miseria. Las primeras noches en su casa fueron un infierno. Las paredes crujían de silencio, y yo temblaba en la oscuridad, escuchando sus pasos pesados acercarse. Quería correr, quería gritar, pero no tenía a dónde huir. Él me recordaba constantemente que ahora era su mujer, que mi deber era obedecerlo, y que debía agradecer porque, según sus palabras, me había salvado de morir de hambre. A veces, mientras él dormía a mi lado, yo miraba por la ventana hacia el cielo estrellado y pedía a Dios que me rescatara de aquella cárcel disfrazada de matrimonio. 15 años, yo solo quería estudiar, reír con mis amigas, soñar con un futuro diferente. Pero en lugar de eso, estaba atrapada en un pacto injusto, marcado por la pobreza y por la ambición de un hombre que no conocía la palabra compasión. Lo peor de todo era el silencio del pueblo. Nadie me defendió, nadie levantó la voz. Era como si todos hubieran aceptado que yo debía pagar el precio de nuestra pobreza con mi juventud y mi inocencia. Y en ese silencio se fue apagando poco a poco mi risa, mis sueños y mi niñez. Yo no sabía todavía que aquella historia de dolor estaba apenas comenzando. Porque con el tiempo descubriría secretos mucho más oscuros de ese hombre, y mi alma aprendería a resistir de una manera que jamás imaginé. Él me miró con una sonrisa que no transmitía ternura, sino poder. Yo, apenas una niña, no entendía cómo mi vida había sido entregada como si fuera una mercancía más. Mi madre lloraba en silencio mientras yo era llevada de la mano por aquel hombre de 63 años, con arrugas profundas en el rostro y un olor fuerte a tabaco impregnado en su ropa. Recuerdo que, mientras caminábamos hacia su casa, cada paso me pesaba como si llevara cadenas en los pies. Su casa era grande comparada con la nuestra, pero no era un hogar. Era fría, con paredes vacías y un silencio que me erizaba la piel. No había risas, no había alegría, solo una sensación de cárcel. Esa misma noche me di cuenta de que mi vida ya no me pertenecía. Me habló con voz grave, como quien da órdenes. De ahora en adelante, eres mi mujer. Debes obedecerme en todo. Yo bajé la cabeza, intentando contener las lágrimas. Era apenas una niña, pero sabía que ese sería el inicio de un sufrimiento que no podría evitar. Él no me trataba como una esposa, mucho menos como una compañera. Me trataba como un objeto, algo que había comprado con un simple paquete de frijoles. Pasaron los días, y mi cuerpo se estremecía cada vez que escuchaba sus pasos acercarse. No tenía a nadie a quien acudir. Mi madre, aunque sufriendo, me decía: «Hija, aguanta, es tu destino». Pero yo no quería aceptar ese destino. Cada noche, acostada en aquella cama grande y fría, lloraba en silencio, rogándole a Dios que me liberara. Mis manos pequeñas se aferraban a la almohada mientras pensaba en lo injusta que era la vida,
¿Cómo podía una niña ser condenada a tal castigo solo por ser pobre? Los vecinos murmuraban, algunos con lástima, otros con indiferencia. Nadie hizo nada. Nadie levantó la voz por mí. Yo era solo una niña invisible para el mundo, atrapada en una prisión disfrazada de matrimonio. Pero lo que más me dolía no era el presente, sino el futuro. Sabía que crecería en medio de ese tormento, que mi juventud se apagaría demasiado rápido. Y cada vez que él me miraba, yo sentía que mi niñez desaparecía un poco más. Fue entonces, en una de esas noches en que el silencio parecía gritar, que hice una promesa. Una promesa a mí misma: no importa cuánto dolor tenga que soportar, un día me liberaré. Y cuando llegue ese día, nadie podrá volver a callar mi voz. Al principio pensé que con el tiempo me acostumbraría. El corazón se acostumbra a todo, me decía mi madre cuando me veía llorar en las noches. Pero no era verdad. Cada día que pasaba en esa casa era un recordatorio de que mi vida ya no me pertenecía. El hombre, con sus 63 años, esperaba de mí algo que yo no podía darle: amor, obediencia ciega y una sonrisa falsa que escondiera mis lágrimas. Me trataba como si fuera un objeto que había comprado con ese maldito saco de frijoles. Tú eres mi esposa, y me debes respeto, me repetía cada vez que intentaba contradecirlo. Yo tenía apenas 15 años, pero ya cargaba sobre mis hombros la responsabilidad de una mujer que nunca quiso serlo. En las mañanas me levantaba antes del sol para preparar el café, limpiar la casa y atender sus caprichos. No había escuela, no había amigas, no había juegos. Todo lo que alguna vez soñé se convirtió en polvo. Mi mundo se redujo a esas 4 paredes frías, y mi única compañía eran mis pensamientos, que se volvían más oscuros cada día. Pero dentro de mí había algo que él nunca pudo apagar: la esperanza. Aunque pequeña, aunque escondida, esa chispa me mantenía respirando. En silencio, juraba que un día escaparía, que mi vida no acabaría en ese rincón donde me habían enterrado viva. Lo más duro era cuando me miraba en el espejo. Apenas reconocía a la niña que era. Mis ojos habían perdido el brillo, mi sonrisa se había marchado, y en su lugar quedaba un rostro cansado, resignado, atrapado en un destino cruel. Muchas veces pensé en rendirme, en aceptar mi suerte. Pero algo me decía que la vida tenía que ser más. Que eso, que no podía ser justo que un paquete de frijoles valiera más que mis sueños. Fue en esos momentos de soledad cuando empecé a escribir en pequeños papeles que escondía bajo el colchón. Escribía sobre lo que sentía, sobre la niña que había sido, sobre la mujer que me obligaban a ser. Eran mis únicas amigas, esas palabras escritas con miedo, pero también con rabia y con esperanza. Lo que no sabía era que muy pronto, alguien encontraría esos papeles, y cambiaría mi destino para siempre. Yo no sabía si debía sentir odio, miedo o resignación. A los 15 años, una niña no entiende bien el peso de las decisiones que los adultos ponen sobre sus hombros. Solo sabía que mi vida ya no me pertenecía. Y mientras todos celebraban aquel acuerdo, yo lloraba en silencio en la cama de una casa que no era la mía. El hombre, con sus 63 años, me trataba como si fuera un objeto que había comprado. Nunca se interesó en mis sueños, en mis gustos, ni siquiera en mis lágrimas. Para él, yo era una esposa más, destinada a cocinar, a limpiar y a compartir un lecho que me llenaba de asco y vergüenza. Recuerdo la primera noche, cada crujido de la cama era un recordatorio de que había sido traicionada por los míos, vendida como si fuera nada. Algunas vecinas me miraban con lástima, otras con envidia, porque al menos yo tenía un techo y comida garantizada. Mejor eso que morir de hambre, decían. Pero esas palabras no aliviaban la herida de mi alma. Yo no quería pan a cambio de mi libertad. Yo quería correr descalza por el campo, quería jugar con mis amigas, quería soñar con un futuro que me habían arrebatado. Los días se volvieron pesados, eternos. A veces, mientras lavaba la ropa en el río, me detenía a observar el reflejo de mi rostro en el agua. Ya no veía a la niña que había sido, sino a una sombra envejecida antes de tiempo. Me preguntaba si algún día alguien escucharía mi grito mudo, si algún día lograría escapar de aquella prisión disfrazada de matrimonio. Con el tiempo, me di cuenta de algo: la resignación era lo que me mataría por dentro. Y aunque mi cuerpo estaba atrapado, mi mente aún podía volar. Comencé a guardar mis pensamientos como pequeños secretos,
como tesoros escondidos en un rincón de mi corazón. Soñaba con huir, con romper las cadenas invisibles que me sujetaban. Pero la vida en aquel hogar se volvía cada día más cruel. El hombre no tenía paciencia, y cuando algo no le gustaba, su mano era rápida y dura. Aprendí a callar para evitar golpes, a sonreír cuando mi alma lloraba, a esconder las cicatrices bajo la ropa. Nadie debía saberlo, porque en mi pueblo, lo que pasa en casa se queda en casa. El silencio era la ley, y yo estaba condenada a cumplirla. Sin embargo, dentro de mí, algo comenzaba a despertar. Una rabia silenciosa, una fuerza que yo misma desconocía. Era como si mi espíritu se negara a morir. Y mientras más intentaban apagarme, más fuerte ardía esa llama. Yo no lo sabía aún, pero ese fuego interior sería mi única arma para enfrentar el destino que me habían impuesto. Los años pasaban y cada arruga que marcaba mi rostro no era de la edad, sino del dolor. Me habían arrebatado los sueños antes de nacer y me dejaron atrapada en una vida que yo nunca escogí. A los 20 años, ya tenía 3 hijos que cuidar y un marido que seguía siendo más padre que esposo. No me trataba con amor, ni siquiera con respeto. Para él, yo era apenas la mujer que le había dado la familia que quería. Y lo más cruel de todo era que en el pueblo nadie me veía como una víctima, sino como la esposa obediente que había tenido suerte de ser mantenida por un hombre mayor. ¿Suerte? Yo sentía que vivía en una cárcel sin barrotes. A veces me sentaba en el patio, mientras los niños jugaban descalzos en la tierra, y pensaba en cómo sería mi vida si no me hubieran vendido por ese maldito paquete de frijoles. Cerraba los ojos y me imaginaba estudiando, aprendiendo a leer mejor, quizás trabajando en algo que me diera orgullo. Pero cada vez que abría los ojos, la realidad me golpeaba, el llanto de un hijo hambriento, el grito de mi esposo mandándome a cocinar, la mirada vacía de una muchacha que nunca tuvo juventud. Sin embargo, la vida siempre nos pone pruebas. Una tarde, mientras lavaba ropa en el río, escuché a unas mujeres hablar de un movimiento que ayudaba a mujeres en situaciones como la mía. Decían que había personas en la ciudad que luchaban contra los matrimonios forzados y que estaban tratando de cambiar la ley. Mi corazón latió fuerte, como si por primera vez en años escuchara un rayo de esperanza. Pero el miedo era más grande. ¿Cómo me atrevería a desafiar a mi esposo? ¿Qué pasaría con mis hijos si me descubría buscando ayuda? Las noches se volvieron mis peores enemigas. Me acostaba al lado de ese hombre que olía a alcohol y sudor, y fingía dormir para que no me tocara. Y mientras tanto, mi cabeza giraba con un dilema que me consumía. ¿Me resignaba a morir siendo la esclava de una decisión injusta o encontraba una manera de recuperar aunque fuera un pedazo de mi dignidad? Una vez, reuní el coraje para preguntarle a mi madre, ¿por qué lo aceptaste? ¿Por qué me diste a él como si yo fuera una moneda de cambio? Ella me miró con los ojos llenos de lágrimas, pero con la voz fría, me dijo, porque si no lo hacía, tus hermanos habrían muerto de hambre. Esa respuesta me destrozó por dentro. ¿De qué servía estar viva si cada día sentía que me arrancaban un pedazo de alma? Comencé a escribir en pequeños trozos de papel que escondía debajo de una piedra en el patio. Escribía lo que sentía, lo que soñaba, lo que nunca podía decir en voz alta. Esos papeles se convirtieron en mi única forma de resistencia. Nadie sabía de ellos, ni siquiera mis hijos. Eran mis confesiones, mis gritos silenciosos, mis ganas de no desaparecer del todo. Y fue gracias a esos escritos que un día, sin imaginarlo, todo cambió. Pasaron los años, y yo me convertí en una mujer marcada por cicatrices invisibles, pero también fortalecida por cada lágrima derramada. Mi vida, que había comenzado bajo la sombra de un matrimonio forzado, encontró luz en lugares donde jamás imaginé. Cuando por fin aquel hombre murió, yo sentí una mezcla de dolor y alivio. Dolor porque nadie merece morir sin amor, y alivio porque, al fin, era libre. Mis manos temblaban la primera vez que abrí una puerta sin sentir que alguien me observaba, que alguien decidiría por mí. Esa libertad que muchos dan por sentada, para mí era un tesoro inmenso. Y aunque mi juventud me había sido robada, todavía tenía vida por delante para reconstruirme. Decidí entonces que no quería que ninguna otra niña pasara por lo mismo que yo viví. Me uní a un grupo de mujeres en mi comunidad, mujeres valientes que luchaban contra los matrimonios forzados y que llevaban esperanza a aquellas niñas que creían que su destino estaba escrito.
Cada vez que abrazaba a una de ellas y le decía tienes derecho a soñar, era como si sanara también a la niña de 15 años que yo fui. Pero no fue fácil. El pueblo murmuraba, algunos hombres decían que yo estaba envenenando a las jovencitas, que la tradición era la tradición y debía respetarse. Pero yo sabía que las tradiciones que destruyen la infancia no son dignas de ser respetadas. Así que me mantuve firme, porque había aprendido que callar solo perpetúa el dolor. Un día, una niña de apenas 13 años se acercó a mí, llorando. Su familia quería entregarla a un hombre mayor a cambio de comida. En sus ojos vi reflejada mi propia historia, y sentí el corazón romperse. Tomé sus manos y le prometí que haríamos todo lo posible para evitarlo. Y lo hicimos. Ella siguió estudiando, y hoy sueña con ser doctora. Esa niña fue mi mayor victoria, porque su sonrisa me recordó que la lucha vale la pena. Hoy cuento mi historia no para despertar lástima, sino para despertar conciencia. Porque lo que viví yo, lo viven miles de niñas alrededor del mundo. Niñas que deberían estar jugando, aprendiendo, soñando, pero que son obligadas a cargar cadenas demasiado pesadas. Si tú estás escuchando esto, quiero que sepas algo, nunca te calles frente a una injusticia. Tu voz puede ser la diferencia entre la libertad y la esclavitud de alguien. Y si alguna vez fuiste víctima de algo parecido, recuerda que tu historia no te define, lo que te define es lo que haces con ella. Yo transformé mi dolor en lucha, y aunque las cicatrices nunca desaparecerán, hoy puedo mirarme al espejo y sentir orgullo de la mujer en la que me convertí. Ahora quiero preguntarte, ¿qué harías tú si tuvieras la oportunidad de cambiar la vida de alguien? Déjame tu respuesta en los comentarios, porque quiero leerte y sentir que no estoy sola en esta batalla. Y no olvides suscribirte al canal para escuchar más historias como la mía. Cada relato tiene el poder de abrir corazones y despertar conciencia, y juntos podemos construir un lugar donde ninguna niña tenga que entregar su vida a cambio de un paquete de frijoles.